considerar que en este terreno es donde los psicólogos españoles han alcanzado un mayor reconocimiento. Primero, gracias a su labor como peritos desde el ámbito privado y segundo, como trabajadores en plantilla de la Administración de Justicia, con destino en los juzgados de menores, de familia, de vigilancia penitenciaria y también en las clínicas médico-forenses. Para centrarnos un poco ya en la psicología forense en el derecho de familia, os diré que la Ley 3081 del 7 de julio española introdujo en el Código Civil un instrumento auxiliar del enjuiciamiento, que era el dictamen de especialistas, en relación con las medidas a adoptar sobre cuidado y educación de los hijos, señalando, y cito textualmente, que el juez de oficio o a petición de los interesados podrá recabar el dictamen de especialistas. Los casos más comunes sobre los que tener que realizar una evaluación psicológica en derecho de familia, desde luego, son la atribución de la guardia y custodia y el diseño del régimen de visitas, más adecuado en el caso especial que se estudie. O sea, que un informe pericial para un tribunal de familia va a consistir en la opinión de un experto sobre qué medida será la mejor para que un niño, en caso de separarse de sus padres, sea la que haya que tomar, o al menos cuál será la menos perjudicial para su desarrollo y equilibrio psicosocial. Por lo tanto, en este campo, y cuando salió ya esta ley, es donde empezaron las demandas más fuertes para que los psicólogos intervinieran en estos procesos de separación. Por lo tanto, se empezaron a desarrollar estos informes periciales, que después veremos más detalladamente cómo llevamos el desarrollo, y para estudiar en los casos en los que había, sobre todo, conflicto parental y en los cuales había problemas con las relaciones de los padres con los hijos. Porque estas relaciones padres-hijos pueden pasar desde la normalidad, si los padres tienen clara la separación y si existe un diálogo entre ellos, hasta el rechazo total de los hijos hacia el no custodio, si el nivel de rivalidad y hostilidad entre los padres es alto y además los hijos están totalmente implicados en este conflicto. Desde la creación en España de la Ley del Divorcio se han ido incorporando a los juzgados de familia profesionales distribuidos básicamente en todas las capitales de provincia. También en todas las capitales o en todos los juzgados, al menos en los de las autonomías, los principales, hay una lista, o sea, un turno de peritos que están debidamente formados con la acreditación del Colegio de Psicólogos en cada caso, formando una lista a la cual pueden acudir las partes en el caso de que los que están adscritos al juzgado no puedan intervenir. Bueno, los psicólogos jurídicos o forenses deben asesorar al juez en estos procesos de separación y divorcio, dando las medidas a adoptar respecto a los hijos y en otras situaciones también, como puede ser la nulidad, matrimonio de menores y también en los casos sobre acogimiento y adopciones. El matrimonio de menores puede sonar un poco fuerte, pero cuando dos menores quieren separarse necesitan que el juzgado haga un estudio si verdaderamente tienen la capacidad para contraer matrimonio. Establecer el régimen de visitas, o lo que ahora queremos llamar ya sistema de comunicación, porque el término régimen de visitas se quiere quitar, se quiere evitar, puesto que hay unas connotaciones muy fuertes, ¿no? Y también el seguimiento del mismo, porque en muchas ocasiones se hace un sistema de comunicación y los problemas vienen con el seguimiento. Por lo tanto, es algo que también se suele recomendar en los informes. Luego también se estudia el efecto psicológico que separación o divorcio puede tener, sobre todo para los menores. Y luego también en casos de privación de la patria potestad. Bueno, cuando un psicólogo tiene que intervenir en una evaluación de custodia, debe partir de la premisa de que su informe debe perseguir el interés del menor. La evaluación debiera realizarla un solo psicólogo, porque los informes colaborativos no son una buena idea. Para evitar, el que haya informes colaborativos, lo que se ha hecho en general es adscribir un psicólogo a los juzgados. Esta es la manera más aséptica de ser contratado para una evaluación de custodia. Pueden ser los que están adscritos o los que pertenecen al turno. Porque se puede dar el hecho de que si eres contratado por el abogado del padre o de la madre,
se pudiera correr el riesgo de que te consideren un pistolero a sueldo, más o menos. Lo más oportuno es realizar una evaluación completa, citando a ambos padres y compartiendo los resultados, sean cuales sean, con ambos padres y sus abogados. Aunque parecía esto muy fuerte, lo de pistolero a sueldo, pero es verdad, porque en muchos casos nos encontramos informes en los cuales han sido demandados por una de las partes, sobre todo por a lo mejor los abogados de una de las partes, y no quieren que la otra se entere de que se está haciendo esta evaluación. Por lo tanto, la otra parte no tiene ningún conocimiento, pero el informe pericial tampoco tiene la validez que debiera tener, al no haber sido informados. También se puede ser contratado por la madre o el padre directamente, pero también uno se puede ver envuelto en muchos problemas. Seguramente los padres no van a saber distanciarse lo suficiente de su problemática, aparte de los temas legales y éticos de ver a los menores sin el consentimiento de los progenitores, lo que también son problemas que nos encontramos en muchos informes. Nos pueden contratar como segunda opinión pericial. En este caso, debiéramos seguir el mismo método como si fuera una primera evaluación. Si somos contratados como peritos para rebatir el testimonio de otro perito, valga la redundancia, o sea, en el caso, por ejemplo, de que hayan sido mal utilizadas las pruebas psicológicas o si se violaron los supuestos éticos del psicólogo, o incluso si se demuestran prejuicios del psicólogo hacia alguno de los evaluados. También podemos ser contratados como consultor o asesor, que es cuando un profesional del derecho, bien sea el abogado, el juez o el fiscal, recurre a un psicólogo para que le sirva de asesor en una determinada actuación. Y otra de las actuaciones posibles es el de mediador, pero también teniendo en cuenta que el mediador familiar no puede presentar informe del contenido de la mediación sin el consentimiento escrito de todas las partes, aparte de que no puede declarar sobre los contenidos que se han trabajado en la mediación. Pero es un trabajo también del psicólogo forense en los casos de conflictos familiares. El psicólogo del juzgado de familia no solo debe evaluar cómo afecta a los hijos la separación, sino que también puede diseñar programas que apunten a positivizar situaciones difíciles que los menores se van a encontrar con estos casos de conflicto y de separación de sus progenitores. Las funciones del psicólogo forense en los juzgados de familia va a ser emitir los informes técnicos de la especialidad solicitados por el juzgado en los procesos de rupturas de parejas con hijos. Emitir los informes de la especialidad en otras situaciones que plantea el derecho de familia, como dije antes, las tutelas, acogimiento incluso, adopciones, el seguimiento de los casos y el asesoramiento a los jueces y fiscales. Cuando actuamos desde el ámbito privado, puede actuar también, como he dicho antes, como asesor del juez, actuando como perito, o del abogado que reclama los servicios y como colaborador. O sea, colaborador como un trabajo interdisciplinar, colaborador con el abogado, interdisciplinar para ver el estudio de todo el procedimiento. Pero un aspecto importante de la psicología forense también es la capacidad de testificar ante un juzgado en condición de perito experto, en el cual tenemos que reformular los hallazgos psicológicos en un lenguaje legal de los juzgados y para proveer información al personal legal de una forma que pueda ser entendida y aprovechada. En cada país, los psicólogos forenses deben entender la psicología, reglas y estándares del sistema jurídico nacional para que sean considerados como testigos creíbles. Por lo tanto, existen reglas sobre la presentación oral de la pericia e incluso pudiera suceder que la falta de comprensión de los procedimientos judiciales resultara en la pérdida de credibilidad del psicólogo forense juzgado, incluso su eventual recusación como perito y ser excluido del proceso. Por lo tanto, un psicólogo forense debe ser entrenado en psicología clínica, social, organizacional, cualquier otra rama de la psicología, pero tiene que ser entrenado también en comprensión de las leyes y de todos los procesos jurídicos. Es algo fundamental para trabajar de una manera interdisciplinar. Un
poco a la historia de cómo ha sido la toma de decisiones sobre la custodia, que quizás es también en el área en el que más intervienen los psicólogos forenses en el ámbito de familia. Bueno, partimos de el primer inicio, que era cuando ese concepto que tenían que los hijos pertenecían al padre, eran una posesión. Por lo tanto, cuando había una separación o divorcio, no había ningún problema, no había que hacer ningún estudio porque los hijos iban directamente al padre. Y el padre ostentaba la custodia, porque la mujer también era propiedad. Pero con la llegada de la industrialización hubo un cambio de roles masculino y femenino y pasó la mujer también a ocuparse de forma prioritaria y exclusiva de la crianza de los hijos. Por lo tanto, a la hora de las separaciones, eran ellas las que habían estado toda la crianza de los niños y se consideraba que eran ellas las que tenían que continuar con esa tarea una vez que se producía la separación. La capacidad e idoneidad, también sobre el tema de la custodia, hablaba sobre las competencias o incompetencias de los progenitores. Por lo tanto, esta competencia se establecían criterios morales, de modo que se tendía a castigar al que se consideraba culpable en el proceso de divorcio y a premiar al virtuoso, sin que dichos criterios morales definieran la capacidad del progenitor para criar o educar a un hijo. Por lo tanto, siempre había un bueno y un malo, y un ganador y un perdedor. Posteriormente se hablaba sobre la preferencia de los progenitores biológicos como un derecho natural de los hijos y de los progenitores a ejercer la custodia frente a terceras partes. Pero este término también quedó obsoleto cuando se empezó a dar la importancia a la vinculación materno-filial y empezó a considerarse el término de proteger a los menores y sobre todo se daba la custodia con el concepto de los años tiernos, lo que se llamaba the tender years, según el cual los niños, especialmente los más pequeños, deberían permanecer bajo los cuidados de la madre y estar en su compañía. Por lo tanto, la madre empezó a ser la opción de custodia preferente, a no ser de que fuera declarada incompetente como progenitor. Esta doctrina estuvo en vigor hasta los años 80 y verdaderamente temo decir, o desde luego no me gusta decir, que fuimos los psicólogos los que la apoyamos. Pero bueno, esta doctrina establece que el bienestar del niño pequeño está mejor preservado por la madre y se basaba en criterios como que en edades tempranas nada puede ser más adecuado que el amor materno o que la maternidad es distinta a la paternidad, estando mejor capacitada la madre para moldear la mente del niño de modo que se ajuste a su entorno. O a no ser de que aparecieran características indeseables en la madre, ésta iba a obtener la custodia. Finalmente apareció la doctrina del mejor interés del menor, con lo cual hubo un cambio sustantivo en los estudios sobre la evaluación y sobre la custodia, que parte de la suposición de que el principal criterio para atribuir la custodia de los niños es el bienestar de estos, frente a lo que es mejor para los padres o para otras personas implicadas en la custodia. Y, por tanto, esta se debe otorgar al progenitor o a la persona que mejor garantice el bienestar de los menores. Por lo tanto, empezamos a hablar ya de vínculo psicológico. Ya no es un vínculo materno, sino vínculo psicológico. Pueden ser los progenitores o pueden ser incluso otras personas. Cuando apareció o las leyes del divorcio no culpable, introdujeron muchos cambios en el modo en que la custodia se decidía. Antes de estas leyes, los jueces iban a tomar las decisiones siguiendo criterios legales. Ahora, al introducirse la doctrina del mejor interés del niño y la guía para determinar cuál era este mejor interés, los profesionales de la salud mental sí que entraron en el proceso de tomas de decisiones con mayor frecuencia, asesorando a los jueces sobre este aspecto.